Objetivos de la práctica. Observará la variación de la diferencia de potencial en un circuito RC para determinar su comportamiento respecto al tiempo. Observar el proceso de carga y descarga de un capacitor en un circuito RC. Calcular los porcentajes de error, la capacitancia y la constante de tiempo tau experimentales del capacitor y comparar dichos resultados con los valores teóricos. Un capacitor o condensador es un dispositivo formado por dos conductores o armaduras, generalmente en forma de placas o láminas, separados por un material dieléctrico que, sometidos a una diferencia de potencial, requieren una determinada carga eléctrica. A esta propiedad de almacenamiento de cargas se le denomina capacidad y en el Sistema Internacional de Unidades se mide en faradios, siendo el faradio la capacidad de un condensador en el que, sometidas sus armaduras a una diferencia de potencial de 1 voltio, estas adquieren una carga eléctrica de 1 coulomb y está dada por C igual a carga sobre voltaje. Constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo necesario para que un capacitor se cargue a un 63.2% de la carga máxima. Después de que una fuente de corriente directa se haya conectado a un circuito RC, el condensador no alcanza su máxima carga en una constante de tiempo. La constante de tiempo para los capacitores está dada por tau igual a RC, donde tau es la constante de tiempo en segundos, R la resistencia en ohmios y C la capacitancia en faradios. La fuente de voltaje en un circuito de corriente directa se retira de un circuito RC y ha transcurrido una constante de tiempo. El voltaje en el capacitor ha pasado de un 100% hasta un 36.8%, o sea que se ha perdido un 63.2% de su valor original. Sucede con el inductor y la corriente que pasa por él. Para la siguiente práctica, los materiales que se utilizaron fueron un protoboard, una resistencia de 10 kilos, un capacitor de 0.1 microfaradios, un generador de señales, cables y puntas para osciloscopio. En el desarrollo de la práctica, armamos el circuito en el protoboard y con el generador de señales utilizamos una señal cuadrada de 200 Hz de frecuencia con un periodo de 5 milisegundos, un desfase de 2.5 volts para que la señal solo quedara entre 5 y 0 volts. En la simulación podemos observar la gran similitud que tiene con el resultado obtenido en el osciloscopio. Como podemos observar, el periodo de carga y descarga es de 5 veces tau, que es el de 5 milisegundos. En el generador de señales podemos ver cómo se ajusta muy bien la señal cuadrada con la carga y descarga del capacitor en ese tiempo. El voltaje de 5 pico pico, el desfase de 2.5, el periodo ya antes mencionado, dándonos una gran aproximación y similitudes a los resultados obtenidos en la simulación en Tina. El circuito queda armado de la siguiente manera con los datos antes mencionados. El resultado es una gráfica periódica en la que en este caso no se puede observar el desfase de 2.5 volts hacia arriba para que quede una señal de entre 5 y 0 volts, ya que la simulación no lo permite. En un tiempo de 3.5 milisegundos, ya una vez cargado el máximo voltaje a los 2.5 milisegundos, empieza a decaer y en este caso el voltaje decae a un 64.85% de su valor original, mientras que el resultado en la práctica es de un 64.73%.
Los capacitores tienen muchas aplicaciones ya que utilizan su capacidad de almacenar carga y energía. Al tiempo que le toma el capacitor cargarse o descargarse se conoce como constante de tiempo, la cual está dada por el producto DRC. Cuando el capacitor se carga completamente no hay paso de corriente por este y en la resistencia el voltaje es cero. Pero cuando se retira la FEM, el voltaje en el capacitor va a disminuir hasta llegar a cero debido a que la energía almacenada en él se disipa por la resistencia conectada en serie. Como vemos, una vez más, la ley de Kirchhoff se cumple para estos circuitos. Lo único que hay que tener en cuenta es que si en el circuito hay un capacitor cargado por la rama donde éste se encuentra, no circula la corriente.